So this evening we're going to talk about don't believe everything you think. Esta noche vamos a hablar acerca del tema de no creamos todo lo que pensamos. And so this is the title of a book I recently published. Y este es el título de un libro que recientemente publiqué. Okay. So I really like the title because so often we take ourselves very seriously and we believe everything we think. Y realmente me gusta este título porque con frecuencia nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio y realmente nos creemos todo lo que pensamos. And sometimes what we think is really dumb. Y a veces lo que nosotros pensamos es realmente tonto. So, for example, when we're angry, okay, what is anger? Por ejemplo, cuando nos enojamos, ¿qué es el enojo? From a Buddhist perspective, it's a mental state in which we have exaggerated the bad qualities of someone or something, or projected bad qualities on them that they don't have. And then because of that, we want to strike them or get away from them. Desde el punto de vista budista, el enojo es el exagerar cualidades negativas de algo o alguien, o proyectar cualidades negativas sobre algo o alguien, cualidades negativas que no están ahí, y después sobre la base de esa exageración o proyección queremos golpearlo, queremos deshacernos de eso. So we can see just by that description of what anger is, that it's not a realistic state of mind because it's based on projection and exaggeration. Y podemos nosotros entender a través de esa definición que no es un estado mental realista porque está basado en la exageración y en la proyección. But when we're angry, do we think I have an unrealistic state of mind? Pero cuando estamos enojados, ¿alguna vez pensamos que tenemos un estado mental poco realista o irreal? When we're furious with someone, do we think, oh, I'm exaggerating? Cuando estamos furiosos pensamos, creo que estoy exagerando. No. We think I am right. No, lo que pensamos es, tengo razón. And anybody else in my shoes knows that this is the only possible way to feel about this person. They are so wrong. Y cualquiera que haya estado en mis zapatos sabe que esta es la única manera posible de reaccionar porque esas personas están completamente equivocadas. And they're not only wrong, but they're doing this intentionally to hurt me. Y no solamente están equivocadas, sino están haciendo eso intencionalmente para lastimarme. And this is really serious business. Y este asunto es realmente muy serio. Forget the economy problems, forget the wars in the world. This person is the biggest problem. Olvídense de los problemas económicos, de las guerras en el mundo. Esa persona es el problema más importante. When you're angry, do you think like that? Cuando se enojan, ¿piensan de esta manera? Okay, so this is the time when we shouldn't believe everything we think. Pues ese es el momento en el que no deberíamos de creernos todo lo que pensamos. Because what we're thinking is not realistic. Porque lo que estamos pensando no es realista. So there's a very beautiful verse in here about this. Let me see if I can find it. Hay un verso muy bonito aquí, déjenme ver si lo puedo encontrar. And I'm going to have to dig out my glasses. Déjenme encontrar mis lentes. Because every year they shrink the print. Porque cada año que pasa, las letras de las impresiones se hacen más chiquitas. Same thing for me. So this book is actually based on a poem that was written several centuries ago by a Tibetan sage. Este libro está basado en un poema que escribió un sabio tibetano hace varios siglos. And so
during one retreat at Sravasiyati, the monastery where I live, I taught the poem. Y durante uno de los retiros que hemos tenido en la abadía de Sravasti, que es el monasterio donde yo vivo, enseñé acerca de este poema. And then we all, in subsequent weeks and months and years, sat around and shared stories from our own life of how this poem applied to our life experience. Y en las semanas, meses y años siguientes a ese retiro, nosotros adoptamos como la costumbre de reunirnos a contar historias de cómo este poema aplicaba a situaciones de nuestra vida. And people were very surprised that something written so many centuries ago was totally applicable to their lives. Y todo el mundo estaba muy sorprendido de cómo unos versos, un poema que fue escrito hace muchos siglos, aplicaba completamente a nuestras vidas. So this book has many of their stories. Entonces este libro tiene muchas de esas historias. Okay, so let me read you this verse. Pues déjenme leerles este verso. When the enemy of your own anger is unsubdued, though you conquer external foes, they will only increase. Therefore, with the militia of love and compassion, subdue your own mind. This is the practice of bodhisattvas. Entonces el verso dice: mientras el enemigo de tu propio enojo no sea dominado o no sea subyugado, aunque conquistes a los enemigos externos, ellos solamente se incrementarán. Por lo tanto, con la milicia del amor y la compasión, vence a tu enemigo. Esta es la práctica de los bodhisattvas. So a bodhisattva is somebody who has generated impartial love and compassion for all living beings. Un bodhisattva es alguien que ha generado amor y compasión imparcial hacia todos los seres. And who is on the path to full awakening. Y que está ya en el camino a la completa iluminación. Okay. So while the enemy of your own anger is unsubdued, though you may conquer external foes, they will only increase. Entonces, cuando el enemigo de tu enojo interno no esté dominado, los enemigos externos solamente se incrementarán. Usually when we have an enemy, we think, if I just destroy this person, if I ruin his reputation, if I get rid of him, then I'll live in peace. Entonces, normalmente nosotros pensamos, cuando tenemos un enemigo, si lo puedo destruir, si puedo acabar con su reputación, si lo puedo acabar, entonces voy a vivir en paz. But then if we look at our own experience, the exact opposite happens. Pero si nosotros revisamos nuestra propia experiencia, vemos que lo que sucede es exactamente lo opuesto. Because when we act with revenge and anger and hatred, we become a very unpleasant person. Porque cuando nosotros actuamos con enojo, con odio, buscando la revancha y la venganza, nos transformamos en personas muy desagradables. And the person, first of all, the person that we're mad at certainly isn't going to say, oh, you're yelling and screaming at me. Oh, now I realize you're right. Y desde luego la persona con la que estamos enojados jamás va a reaccionar de esta manera, diciendo, me estás gritando, me estás maltratando, ahora entiendo gracias a eso que tú tenías razón. Yeah. I'm so sorry I disturbed you. Discúlpame por haberte molestado. They're not going to do that. No van a hacer eso. What are they going to do? They're going to retaliate and, harm us back. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a desquitarse y a tratar de dañarnos de vuelta. Okay. So first of all, the immediate situation with that one person gets worse. Entonces, para empezar, la situación inmediata con esa persona se empeora. And second of all, everybody else around us who sees us acting with so much revenge and so inconsiderate and such harmful language, then they lose respect for us. Entonces, primero, la persona que está frente a nosotros no va a reaccionar bien,
pero además todas las personas que están a nuestro alrededor y que nos ven actuar de una manera tan desconsiderada, tan ruda, tan grosera, pues no van a tener mucho respeto por nosotros. So just like the verse says, our enemies only increase. Y es justamente lo que dice el verso, nuestros enemigos solamente se incrementan. Okay? This works on a national level too. Y eso también funciona en un nivel nacional, a nivel nacional. I don't know if I should talk politics, but I'll talk about my country. No sé si... What? Against Bush. Oh. Counter Bush, okay. Entonces no sé si vamos a hablar de política, pero bueno, voy a hablar de política de mi propio país. Okay. So my country sometimes say, if we drop bombs, you know, and we import soldiers, but then everybody will realize that we're right and they'll do things our way. Y bueno, en mi país como que suele pensar que si les aventamos bombazos y los llenamos de soldados, el mundo va a acabar pensando como nosotros queremos. And what has happened is, you know, the U.S. is the best one for drawing new Al-Qaeda recruits. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en muchos países, Estados Unidos es lo que inspira a que mucha gente se afilie con Al-Qaeda, por ejemplo. Yeah. So it's really true that when we act with anger and hatred and revenge, our enemies increase. Y es entonces cierto que cuando nosotros actuamos con base en el enojo, en el odio y buscando venganza, nuestros enemigos, lo único que pasa es que se incrementan. And so then the author recommends, therefore, with the militia of love and compassion, subdue your own mind. Y entonces el autor recomienda, por lo tanto, con la milicia del amor y la compasión, domina tu propia mente. In other words, you know, we fight back against our anger with love and compassion. En otras palabras, nosotros respondemos y peleamos con el enojo, pero lo hacemos con nuestro amor y compasión. We respond with patience, with fortitude, with forgiveness. We respond with patience. Respondemos nosotros con paciencia, con entereza And forgiveness. y con perdón. But we have to work on our own mind first. Pero antes tenemos nosotros que trabajar con nuestra propia mente. So how do we do this? How do we subdue our own mind? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos nosotros dominar nuestra propia mente? Well, one thing that I think is very helpful is to realize that the way we're seeing the way we're seeing the situation is our interpretation. It's not an objective reality. Para empezar, creo que es importante que entendamos que la manera en que nosotros estamos experimentando la situación es una interpretación que no es una realidad objetiva. And we're interpreting the situation through the eyes of yo. Y que nosotros estamos interpretando la situación a través de los ojos de yo. Let me give you an example from one of the people, one of my friends. Her son was getting married, and they were having an engagement party. And my friend walked in, and her new daughter-in-law was talking to somebody. And my friend thought, she's totally ignoring me. Here's this girl, she's going to marry my son, she's going to be my daughter-in-law. I walk in the room, she doesn't even say hello. Entonces les voy a contar una historia de una amiga mía, que su hijo se iba a casar. Entonces había una fiesta de compromiso. Entonces dice que ella entró al cuarto donde estaba la que iba a ser su nuera, que se iba a casar con su hijo, pero ella estaba hablando con otra persona y no la volteó a ver, no la saludó. Entonces ella entró al cuarto y pensó, esta muchachita se va a casar con mi hijo, va a ser mi nuera,
y ni siquiera tiene la gentileza de voltear a saludarme. She doesn't, she's rude, she's obnoxious, my goodness, she doesn't appreciate that I raised this boy that she's now in love with. I mean, this girl is just too much. Entonces ella empezó a pensar, no, es que esta chava es totalmente grosera, es insensible, insoportable, es malagradecida. Yo crié ese niño con el que ahora se va a casar y ahora ni siquiera me saluda. So my friend's getting really mad. Entonces mi amiga se estaba enojando de veras. Can you see how her mind is creating that situation? ¿Pueden ver cómo su mente en ese momento estaba creando esa situación? Because she was totally interpreting the whole thing in terms of herself. Porque estaba interpretando completamente la situación en términos de sí misma. Making up a whole story and projecting motivations on this girl that she doesn't even know, what the girl is thinking. Inventando toda una historia y proyectando motivaciones sobre lo que estaba haciendo esta muchacha sin saber siquiera qué es lo que estaba pensando ella. And so when she finally calmed down and, we were asking her, well, what exactly happened? Y ya cuando finalmente se tranquilizó y le preguntamos, a ver, ¿qué pasó exactamente? Yeah, just tell us the bare bone details, no emotional words or anything like that. Le dijimos, ¿sabes qué? Nada más danos los detalles, o sea, no metas ninguna cuestión emocional, nada más dinos exactamente qué pasó. And all she could say was, you're doing that because you don't value me. Estás haciendo eso porque no me valoras, no me aprecias. So all my friend could come up with was, I walked in the room and she was talking to somebody. Entonces lo que nos dijo fue, pues lo que pasó fue que entré al cuarto y ella estaba hablando con alguien más. That was it. That was all that happened. Eso fue todo lo que pasó. And once she got to that, she realized that she had been making herself miserable by creating this whole story. Y al llegar a ese punto se dio cuenta de que se había estado haciendo sufrir muchísimo, inventando todo ese cuento. Yeah. So when they say, with the militia of love and compassion, subdue our own mind, this is really meaningful. Entonces cuando dice el texto que con la milicia del amor y la compasión dominemos nuestra propia mente, esto tiene mucho significado. And to also realize that when somebody does harm us, their basic motivation for doing so is because they're miserable. Entonces debemos de nosotros entender que cuando alguien nos daña, lo que está pasando básicamente con otra persona es que están sufriendo mucho. Because if they weren't miserable, why would they be doing that? Porque si no estuvieran sufriendo tanto, ¿por qué estarían haciendo eso? So in the face of somebody who's miserable, why get angry at them? Entonces cuando estamos ante alguien que está sufriendo tanto, entonces ¿por qué nos enojaríamos con esa persona? Isn't that somebody we should have compassion for instead? ¿No sería más bien una persona hacia la que deberíamos de sentir compasión? So it sounds very good when we're sitting here in the hall and everything's peaceful. Y bueno, pues se oye muy bien y muy bonito cuando estamos todos sentados aquí en esta sala y todo está en paz. Yeah. But as soon as you walk out here, if somebody dented your car, what are you going to think? Pero tan pronto como salimos de aquí y nos encontramos con que alguien rayó nuestro coche, ¿qué van a pensar? Yeah. Or if somebody cuts you off on the highway. O cuando alguien se nos cierra ahí en la avenida. In the States we have something called road rage. Do you have that too? Ya. Dicen en Estados Unidos tenemos un término que se llama road rage, que es furia del manejador, ¿no? We don't have the same term, but we have the same experience. The same experience, yeah.
So you're just driving along, and then somebody does something, they cut in front of you, or they turn from the wrong lane, and all of a sudden, Entonces vamos manejando muy tranquilos y de repente alguien se nos cierra y nos ponemos como en aquella caricatura de Tribilín, para los que lo hayan visto. how many of you have had that happen? ¿A quién de ustedes ha tenido esa experiencia? So that can actually be quite dangerous Eso en realidad puede ser muy peligroso, because usually, when that happens, then we want to cut off the other person. porque cuando eso pasa, nuestra reacción común es que nosotros ahora queremos hacerle lo mismo y cerrárnosle. So one young man who attended that course I taught told me a story about when this happened to him. Una vez un muchacho que que vino a una de mis pláticas, me contó una historia de algo que pasó cuando una situación similar ocurrió. So he was going somewhere with his fiancée, and on the highway, Entonces iba a algún lado con su novia en la carretera. and somebody else, changed lanes and came right in front of him. Entonces alguien cambió de carril y se le cerró justo ahí frente a él. So he pressed his horn and he got really angry. Entonces él frenó, empezó a tocarle el claxon enfurecido And he said, I'm going to get even at this guy. y lo que pensó es, me voy a vengar de este cuate. Okay? So he stepped on the gas pedal, Y entonces le pisó durísimo al acelerador, went ahead of the other guy, and then cut in front of him. entonces rebasó al otro cuate y se le cerró durísimo. But as he did so, he lost control of the car. Y al momento de hacerlo perdió control del coche. And the car swerved across 3 lanes of highway Y su coche, ya sin control, se cruzó por 3 carriles de la carretera and hit one of the border posts. y le pegó a una de las bardas estas que están al lado de la carretera. So he was quite lucky, actually, that he didn't get in a horrible car accident. Y bueno, tuvo mucha suerte de no haberle pegado a otros coches y haber causado un accidente terrible. But the thing that really hit him was that he almost killed his fiancée. Pero lo que más le impactó es el hecho de que casi mató a su novia. Yeah? And that just really shook him up. Look what my anger can do. They could have killed the person I love. Y su conclusión fue lo que pudo haber hecho mi enojo. Mi enojo pudo haberme llevado a matar a la persona que más quiero. Yeah. So anger, it's good if we subdue it, isn't it? Entonces, bueno, si nosotros dominamos a nuestro enojo, ¿sí o no? So very, very helpful to think about how the situation appears to the other person. Entonces es muy útil el pensar en cómo la situación aparece a los ojos de la otra persona. Because sometimes when we're quarreling with somebody, we're totally missing each other. Porque con frecuencia cuando nosotros estamos peleando con alguien, estamos completamente, no estamos conectando, estamos pasando de un lado uno con el otro. So one example is when I was a teenager and the kind of quarrels I had with my parents. Un ejemplo es cuando yo era adolescente y el tipo de peleas que tenía con mis padres. Because my parents were very strict, and when I had to be home at a certain time, I knew I'd better be home at that time, because if I was 1 minute late, I knew my mother would be on the phone with the police saying my daughter's been kidnapped, she's missing. My mother worried a lot. Mis padres eran muy estrictos y yo sabía que si me decían que tenía que llegar a tal hora, 1 minuto después, si no había llegado, mi mamá iba a estar en el teléfono hablándole a la policía diciendo que había sido secuestrada, que estaba desaparecida. So, of course, I didn't like this. Y pues desde luego eso a mí no me gustaba, ¿verdad? And I said, look, I'm 16 years old, I can take care of myself.
Y entonces yo les decía, pero si tengo 16 años, me puedo cuidar a mí misma. All my friends get to stay out later. Todos mis amigos pueden quedarse hasta la hora que quieran. Their parents don't worry so much. Sus padres no se preocupan tanto. You know, and then my parents would say to me, "You're so stupid. Y entonces mis papás me contestaban que era una tonta. Yeah, you don't know how to take care of yourself. No sabes cómo cuidarte. You know, you better listen to us." Mejor haznos caso, entiende lo que te estamos diciendo. Yeah. So there were some disagreements. Pues había ciertos desacuerdos. It wasn't until many years later that I realized that my parents and I were arguing about two different things. Y no fue hasta muchos años más tarde que yo entendí que mis padres y yo estábamos discutiendo por dos cosas completamente distintas. Because for me, the issue was my autonomy. Porque para mí el asunto era mi autonomía. I wanted to learn to take care of myself and to be grown up. Porque yo quería aprender a cuidarme a mí misma y quería ser ya como una persona mayor. And I wanted to be trusted as somebody having good judgment. Y quería que confiaran en mí como una persona que tenía buen juicio. And I thought that my parents were also, the issue for them was my autonomy, and that they just didn't trust me and they didn't want me to be autonomous. Y yo pensaba que mis papás estaban también discutiendo conmigo sobre el punto de mi autonomía y que simplemente no confiaban en mí. And it took me years to realize that for my parents the issue was something else. Y me llevó años a entender que para mis padres el asunto era otra cosa And what distinta. was the issue for my parents? Para mis padres, ¿cuál era el asunto principal? All of you who are parents know. ¿Quiénes ustedes que son padres y madres, cuál es el asunto? Safety. Yeah, my safety. Mi seguridad. But I didn't even realize that. Pero yo para nada lo entendía. And they didn't realize that for me the issue was my autonomy. Y yo no entendía, o más bien ellos no entendían que para mí el asunto era mi autonomía. So we were having a quarrel that was really unnecessary. Entonces estábamos teniendo una pelea que era en realidad innecesaria. And so if there were some way that we could have seen at that time, that I wanted autonomy and they wanted reassurances of my safety, we could have worked something out that would have met both of our needs. Entonces, si hubiéramos entendido en ese momento que yo lo que quería era autonomía y que ellos lo que querían era estar seguros de mi seguridad, entonces seguramente podríamos habernos comunicado y llegar a algún acuerdo. But my point is that many times when we're quarreling with people, we're quarreling about different things. Entonces, mi punto es que con frecuencia, cuando estamos peleando o discutiendo con alguien, estamos discutiendo acerca de cosas distintas. Yeah. And that's why we think, why doesn't this person understand me? Y esa es la razón por la cual pensamos, ¿por qué esta persona no me entiende? But the question should be, how come I'm not understanding them? Pero el punto también debería de ser, ¿cómo es que no estoy entendiendo yo a esa persona? So sometimes if we slow down and we just think, if I were that person raised in the way that they were at their age with their life experience, how would I be looking at this situation? Y entonces, si nosotros le bajamos a la velocidad y empezamos a preguntarnos, por ejemplo, si yo estuviera en los zapatos de esa persona, si hubiera crecido como esa persona, si tuviera su edad, etcétera, ¿cómo vería las cosas? And then, it stretches our mind, and we might really begin to understand the person. Esto expande nuestra mente y podemos llegar a entender a la otra persona. And if we still don't understand, it's good to ask the person, what for you in this, what is the crucial issue? Y si seguimos sin entender, es bueno preguntarle a la persona, a ver, para ti en esta situación, ¿cuál es el asunto crucial? And then after we ask them, we need to be quiet and listen to what they say. Y después, cuando les preguntamos, necesitamos
tranquilizarnos, callarnos y escuchar lo que están diciendo. Instead of interrupt them and say, no, you're completely wrong, it's not about that, it's about what I'm thinking. En vez de interrumpirlos y decirle, no es eso, el asunto es este, lo que yo estoy pensando. Let me pick out another verse here. There's some really good ones in here. Déjenme seleccionar otro verso, hay algunos muy bonitos. Here's a good one. All suffering comes from the wish for your own happiness. Perfect Buddhas are born from the thought to help others. Therefore, exchange your own happiness for the suffering of others. This is the practice of bodhisattvas. Entonces este verso lo que dice es, todo sufrimiento viene del deseo de nuestra propia felicidad. Los Budas perfectos nacen del pensamiento de ayudar a los demás. Por lo tanto, intercambia tu propia felicidad por el sufrimiento de otros. Esta es la práctica de los bodhisattvas. So it starts out, all suffering comes from the wish for your own happiness. Entonces la primera línea dice que todo el sufrimiento proviene del deseo de nuestra propia felicidad. Do you think that's true or do you have some doubt about it? ¿Ustedes creen que esto es cierto o tendrían dudas al respecto? Because usually we're raised to think, I've got to look out for myself. Porque la manera en que nosotros somos educados más bien es, tengo que cuidarme a mí mismo y tengo que ocuparme de mí mismo. And I've got to try and get the things I want and get rid of the things that I don't want. Y tengo que tratar de agarrar las cosas que me gustan y de deshacerme de las cosas que no me gustan. And if I don't take care of myself, everybody is going to use me as a doormat and take advantage of me. Y si yo no me cuido y no me ocupo de mí mismo, todos los demás me van a usar de tapete y van a caminar sobre de mí. This is what we're taught when we're little, isn't it? Esto más o menos es lo que nos enseñan desde que somos chiquitos, ¿sí o no? Yeah. And so there's this fear, if I don't look out for myself, oh boy, what's going to happen? Y entonces hay como este temor de que si yo no me ocupo de mí, pues entonces quién sabe qué me va a pasar. Yeah. So look, my own self-centeredness is the cause of my own happiness. Y entonces pensamos que nuestra actitud autocentrada es la causa de nuestra propia felicidad. But we think, but I can't appear to be too selfish because that's not so nice. I want to have a good reputation after all. Pero también pensamos que no podemos mostrarnos demasiado egoístas, porque entonces pues, no nos vamos a ver bien ante los demás y también queremos tener una buena reputación. So I act nice towards everybody. Entonces actúo así como buena onda con todo el mundo, Not because I really care about them, no porque en realidad me interesen los demás, but because then, I can get them to do things for me and I'll have a good reputation. sino porque si soy buena onda con los demás, pues los demás van a hacer cosas por mí y además voy a tener buena reputación, etc. They'll give me presents. Me van a dar regalos. So we act like phony baloney. Entonces actuamos como unos farsantes. But, Farsantes, por la decisión. yeah, like a phony. Okay? But you can see that even though we're acting so nice towards people, it's really quite selfish, isn't it? Y entonces podemos ver cómo a veces podemos actuar bien hacia otras personas, pero de formas muy egoístas. And it's interesting because when we look very, seriously and do a little bit of analysis and ask ourselves, does focusing so much on my own welfare really make me happy? Entonces cuando empezamos con seriedad a observar nuestro propio comportamiento y nos empezamos a cuestionar, pues tenemos que empezar a preguntarnos si actuar de esa manera tan centrada en nosotros mismos realmente nos hace felices.
So in this case where we're acting so sweet in order to manipulate people, Entonces, en un caso como este, en donde actuamos muy dulcemente, pero que nuestra intención es manipular a la gente, even though those people fall prey to it, and they do what we want, they're nice, and they give us presents and everything. incluso aunque esas personas caigan en nuestro juego y nos den regalos y nos traten bien, etc., Do we feel good about ourselves? ¿nos acabamos sintiendo bien con nosotros mismos? No, we don't. No, Because what we really want is to connect with other people. porque lo que realmente nosotros queremos es conectar con las otras personas. But because our own motivation is so self-centered, even if those other people think that we're nice people, from our side, we're unable to really connect with them. Aunque si actuamos nosotros de esta manera tan autocentrada, aunque las otras personas lleguen a pensar que somos buenas personas, interiormente no sentimos que conectamos con ellas. Yeah. Because we don't really have care and affection. Porque en realidad no tenemos interés y afecto hacia estas personas. Okay, so here's a good example of even though we get what we want, we don't feel we're getting what we want in the sense of getting praise and presents, but we're not really getting what we want in the sense of having close relationships with mutual affection. Y entonces, aunque de una cierta manera nos obtengamos lo que queremos, obtenemos reputación, buen trato, etcétera, por otro lado, no obtenemos lo que queremos en el sentido de que no tenemos una relación cercana con los demás, afectiva, y no conectamos. Let me give you another example of how our self-centeredness gets in the way of our happiness. Déjenme darles otro ejemplo de cómo esa actitud autocentrada se interpone en la búsqueda de la felicidad. When we're very self-centered, we become extremely sensitive to everything people do. Cuando nosotros estamos muy autocentrados, nos volvamos extremadamente sensibles a lo que las otras personas dicen o hacen. Interpreting everything in terms of how they relate to me. Interpretamos todo en términos de cómo todo se relaciona conmigo. So we may go into our workplace and somebody doesn't say good morning to us, and we go, what's the story here? This person's not saying good morning. What do they have on their mind? Y entonces llegamos nosotros a nuestro trabajo y alguien no nos da los buenos días e inmediatamente pensamos, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Por qué no me saluda? Yeah, I wonder if they're talking behind my back. Me pregunto si está hablando de mí con los demás a mis espaldas. You know, last week they didn't say good morning either. I know something's going on. La semana pasada, un día tampoco me dijo buenos días. Estoy segurísimo de que algo está pasando aquí. Okay, and again, we make up a whole story, and that makes them furious. Y de nuevo empezamos a crear toda una historia y acabamos furiosos. And maybe the person didn't say good morning because they had a stomachache, because they had to go somewhere very quickly, or because, Y a lo mejor la persona no nos dijo buenos días porque tenía un terrible dolor de cabeza, tenía que ir a otro lado, estaba distraído. ¿Quién sabe? I always like to give another example of how our self-centeredness really gets in the way of our relationships. Me gusta contar otro ejemplo de cómo nuestra actitud autocentrada realmente se interpone con nuestras relaciones con los demás. Okay. So what do people have for breakfast usually? ¿Qué es lo que normalmente comemos de desayuno? Maybe eggs with coffee and bread, or tortillas. Coffee, that's good. Okay. So. De café, ese es bueno. Anything and coffee. Yeah, anything plus honey. Okay. So there's the married couple
know? And they sit down for breakfast, and the husband says, honey, where's the coffee? Y entonces está la pareja casada, se sientan a desayunar y el marido le pregunta, cariño, ¿y el café? And she says, oh, sweetheart, didn't you notice that we ran out of coffee? Y entonces ella le contesta, corazón, ¿qué no te diste cuenta que se nos acabó el café? And he said, well, you should have gotten more. Y entonces él contesta, pues deberías de haber comprado más. She says, what's wrong? You can't go to the store? Y entonces ella le contesta, ¿qué te pasa? ¿Que tú no puedes ir a la tienda? Yeah, sure I can, but it's your job to do it. Y dice, sí, pues claro que puedo ir, pero es tu trabajo ir a la tienda. You're so lazy. Eres una floja. And she says, what do you think I am? Your servant? Your maid? Y entonces ella le responde, It pues ¿qué te crees? ¿Que soy tu sirvienta o tu esclava o qué? Deberías hacer lo que hago yo de vez en cuando. And he says, why, you look at this. You're always calling me names. This is just too much. I am fed up. Y entonces él le responde, igual, o sea, siempre reaccionas igualito. Siempre me dices lo mismo. Estoy hasta el gordo. And she says, I'm fed up too, because you're always blaming me for everything that's your fault. Y ella responde, yo también estoy harta porque tú siempre me culpas por lo mismo y cosas que son tu responsabilidad. And then they both look at each other and say, I want a divorce. Y entonces ambos se miran y dicen, exijo el divorcio. All because of a cup of coffee. Y todo por una taza de café. Have you ever been involved in arguments like that? ¿Alguna vez han estado ustedes en peleas de este tipo, en discusiones parecidas? Exaggerate. He's so upset. Oh, no. Eso no necesita traducción, ¿verdad? So right away we see the fault of self-centeredness. Y entonces ahí vemos las fallas que tiene esa actitud autocentrada. Yeah, we become very, very sensitive, Nos volvemos muy sensibles and we blame everything on the other person. y toda la culpa se la echamos a la otra persona. Yeah, it's your fault. Making so much noise. Es culpa de esos de afuera que están haciendo tanto ruido en mi plato. Whereas if I have some compassion, then I think, wow, how fantastic, they're going to help some other people. I hope the other people that they're helping, are okay and recover from whatever it is. Si tuviéramos una actitud compasiva, más bien podríamos pensar, qué bueno que esa ambulancia está yendo a ayudar a otra persona. Espero que la persona que necesita ayuda esté bien o que por lo menos se recupere pronto. Yeah, it's a good example, isn't it? Same situation. We can see it in a self-centered way, or we can see it in a compassionate way. Es un buen ejemplo. La misma situación la podemos ver desde una actitud autocentrada o desde una actitud compasiva. Which attitude is more realistic? ¿Cuál de las dos actitudes es más realista? Which attitude it actually makes me happier? ¿Cuál de esas actitudes en realidad nos hace más felices? You can see in both cases what's more realistic and even what's better for myself is to have a compassionate attitude. Podemos ver que en una situación así lo que es mejor para mí y lo que es más realista es tener una actitud compasiva. His Holiness the Dalai Lama, is always talking about compassion, the benefits of compassion. El Dalai Lama siempre está hablando de la compasión y de los beneficios de la compasión. And he says that we usually think that it's the recipient of compassion who gets the benefit of the compassion. Y él dice que nosotros pensamos normalmente que es el receptor de la compasión quien recibe los beneficios de esa actitud.
oh, somebody's compassionate toward me. Oh, good, I'm going to get what I want. Y no, pensamos, ay, alguien actúa compasivamente hacia mí, está padrísimo porque entonces voy a obtener lo que quiero. But actually, His Holiness says, the person who has compassion for others is the person who receives the most benefit. Pero dice el Dalai Lama que en realidad la persona que recibe el mayor beneficio es la que actúa compasivamente hacia los demás. Because when we have compassion, our heart is peaceful, our heart is open, our heart is in touch with others. Porque cuando nosotros tenemos compasión, nuestro corazón está en paz, nuestro corazón está abierto y nuestro corazón está en contacto con los demás. We may act in a kind and compassionate way, but we really don't know what the effect is going to be on the other person. Podemos nosotros actuar de manera amable, de manera compasiva, pero no sabemos en realidad qué efecto nuestra acción tendrá en la otra persona. Because sometimes we act with kindness, but the other person, doesn't even appreciate it or notice it or anything like that. Porque a veces suele suceder que nosotros actuamos con bondad, amablemente, y la otra persona pues, ni siquiera nos pela o no reacciona ante esa actitud nuestra. Sometimes they even may get angry at us. A veces incluso se enojan con nosotros. But His Holiness says that the beauty in compassion, the joy in compassion, comes from our having it and giving it to others. Pero dice su santidad Dalai Lama que el gozo y la belleza de la compasión es tenerla dentro de nosotros y actuar compasivamente hacia los demás. Because if we have a good motivation, regardless of how the other person responds, we feel good about what we do. Porque si nosotros tenemos una motivación, una buena motivación, no, sin importar cómo actúe o cómo reaccione la otra persona, nosotros nos sentiremos bien con cómo hemos actuado. And we feel connected to the other person. Y nos sentimos conectados con la otra persona. Let me tell you another story about the damages of self-centeredness. Déjenme contarles otra historia acerca de los daños del autocentramiento. Because self-centeredness actually underlies all of our anger. Porque la actitud autocentrada en realidad subyace a nuestro enojo. So many years ago, I had a friend who was using a car that was borrowed from another friend. Entonces hace muchos años tenía yo un amigo que estaba utilizando un auto que había pedido prestado a otro amigo. And this car had a problem in that sometimes the hood flew up. Y este coche tenía un problema, que es que a veces la cajuela se le abría, se levantaba. So my friend, he tried to chain it down and everything. Entonces mi amigo trató de ponerle una cadena y de amarrarlo para que no se abriera. And I said, why don't you go get it fixed? It's not very safe to drive a car where the hood can come out. Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué no mejor lo llevas a reparar? Porque pues no es muy seguro el andar manejando un coche al que se le puede levantar la cajuela. Okay, so these kind of stubborn people who just don't take your advice. Y ya saben ustedes cómo es la gente, toda esa gente necia que no hace caso de nuestros consejos. And he didn't do it. Y obviamente pues no hizo lo que yo le dije. So one day, he worked outside a couple of hours outside the city, so he was driving up and we were going to meet at about 5 o'clock. Entonces, bueno, este amigo vivía como a 2 horas fuera de la ciudad y habíamos quedado de vernos en la ciudad como a las 5 de la tarde. So 5 o'clock comes, 5 o'clock goes. Llegan las 5 de la tarde, pasan las 5 de la tarde, 5:30 comes and goes. llegan las 5:30 y se pasa también, 6 o'clock comes and goes. llegan las 6 y pasa las 6, And I'm beginning to get very worried. y entonces yo empiezo realmente a preocuparme mucho. So finally, I don't know what time it was, he finally came. Entonces no me acuerdo a qué hora, pero finalmente llegó este amigo. And I said, what happened? Tú le dije, ¿qué pasó? And he said, I was driving on the highway and the hood flew up. Entonces me dice, pues venía yo en la carretera y se le levantó la cajuela al coche. Well,
I was really mad. You. Me. And I let him know that I was mad. Y entonces en ese momento yo realmente estaba muy enojada y se lo hice saber. I'm sure you know exactly what I said. Estoy segura que saben lo que le dije. It started out with, I told you so. I told you to get it fixed. Why don't you listen to me? Y entonces empezó por, te lo dije, te dije que le arreglaras el cofre, ¿por qué no me haces caso? Yeah, isn't that what you would say? ¿No es lo que ustedes le hubieran dicho? Yeah, it's like a common script, what we all say. Es como el guión que todos tenemos de lo que decir en esa situación. Ah, ¿por qué no me oyes? And of course, after I calmed down, Y desde luego, después de que me calmé, I realized that my anger was completely inappropriate. me di cuenta de que mi enojo era completamente inapropiado. Because what I really wanted to say was, I care about you and I'm so glad you're safe. Porque lo que yo realmente quería decir era, me preocupa, estaba muy preocupada por ti y quiero que estés bien y que estés seguro. Yeah. That's what I was really feeling. Eso es lo que yo realmente estaba sintiendo. Was I care and I really need to be safe. Realmente yo quería y quiero que estés seguro porque me interesas, porque te quiero. Yeah. But instead, because of my self-centeredness, I just got really angry. Pero por mi actitud autocentrada, lo que ocurrió más bien es que me enojé muchísimo. You ever done things like that? ¿Han hecho ustedes cosas parecidas? And you know, when we get angry like that, who is usually the recipient of our anger? Cuando nosotros nos enojamos de esa manera, normalmente ¿quién recibe nuestro enojo? In other words, who do you who do you take your anger out of? Or who do you talk the worst to? The people you care about or strangers? En otras palabras, ¿sobre quién normalmente descargamos nuestro enojo? ¿A quién le hablamos peor? ¿A la gente que queremos o a los extraños? People we care about us. Aquellas personas a quienes queremos. Would you ever say to a stranger what you say to the people you love? ¿Le dirían alguna vez a un extraño lo que le dicen a las personas que quieren? Never. We Nunca. are far too polite to say to a stranger. Somos demasiado educados para decirle esas cosas a los extraños. All the horrible, cruel, mean things we say to the people we care the most about. Todas las cosas horribles y crueles se las decimos a las personas que más queremos. ¿Verdad? ¿Lo han hecho? And so sometimes after we've calmed down, we go, oh my God, what did I say? Y entonces, a veces, después de que nos hemos tranquilizado, pensamos, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije? And so, of course, the person that we love, that we said all these horrible things to, they don't want to even talk to us. Y desde luego, pues la persona que queremos y a la cual le dijimos todas esas cosas horrendas, pues no nos quiere ni hablar. Or if they talk to us, they're screaming back at the top of their lungs. O si nos hablan pero gritando a todo pulmón. And so what's the root of this? ¿Y cuál es la raíz de todo esto? Yeah. Our self-centeredness. Nuestra actitud autocentrada. We somehow feel that the people in our family that we care the most about are so much part of us that we don't need to even treat them respectfully. A veces llegamos a creer que las personas de nuestra familia son tan parte de nosotros que ni siquiera necesitamos tratarlas con respeto. Whereas our family, and the people we care the most about are the people we should treat with the most respect and be the most polite to. Cuando que las personas de nuestra familia, la gente que más queremos, es a la gente a la que debemos de tratar con más respeto y con más amabilidad. So, no matter how they treat us, we need to stay focused and treat them in a respectful way.
Entonces, sin importar cómo ellos nos traten a nosotros no debemos de perder nuestro foco y debemos de tratarlos de manera respetuosa. And I say this because sometimes people in families, they have this pattern, this dynamic, this habitual, where they just both really pick at each other. Y lo digo porque con frecuencia en las familias, las personas de la familia tienen estos patrones o estas dinámicas en las que siempre se están como agrediendo y molestando. But if one person changes, then that pattern can't keep going. Pero si una persona de la familia cambia, ese patrón ya no puede continuar. So if you decide that you're going to be respectful and polite, even if others for a while continue their own, ways of acting, eventually, if you remain steady, you're going to have to change too. Y entonces, si ustedes cambian, la otra persona puede insistir en su comportamiento, en ese patrón de comportamiento durante un tiempo, pero no lo van a poder sostener y van eventualmente a cambiar también. But it really comes from a heart that cherishes others. Pero esto proviene de verdad de un corazón que aprecia a los demás. Yeah, this is the person I care about. This is the person I love. I cherish them. I don't want to speak to them in a nasty, rude, angry way. Esta es la persona que quiero, es una persona cuyo bienestar me interesa. Entonces no le voy a hablar de una persona de una manera tan horrible y tan ruda, tan grosera. And so we, as soon as we can clarify our mind about that, then the change in our thought will also change our speech. Entonces, en el momento en que podemos clarificar nuestra mente, ese cambio de pensamiento va a cambiar nuestra habla. So I think it's really important, when you come home from work, instead of just like coming in the house, oh, now I'm at home. Entonces, es importante que cuando llegamos a nuestra casa del trabajo, no tengamos esta actitud de, ya llegué a la casa, aventamos todo y ahí nos echamos. Now maybe, my husband, my wife, my kids, my parents, they'll cook the food, they'll bring me something. Y ahora todo el mundo, la esposa, los hijos, quien esté, tiene que preparar la comida, traerme las cosas. Yeah. So instead of walking in the door with that kind of attitude, entonces, en vez de entrar por la puerta con ese tipo de actitud, porque ya sabemos cómo va a seguir el resto de la noche si nosotros llegamos a casa con esa actitud. Hagamos una pausa antes de abrir la puerta. Podemos pensar, estoy a punto de entrar a mi casa en donde está la gente que más quiero. And I'm so glad these people are in my lives. Y estoy tan contenta de que esta gente esté en mi vida. And I want to have a good relationship. Quiero tener una buena relación con ellos. So, I'm going to go in and let's see how their days went. Y entonces voy a entrar y voy a ver cómo les fue en su día. And let's see if I can do something for them if they're tired or in a bad mood after work. What can I do for them? Y ver qué puedo yo hacer por ellos si están cansados o si les fue mal en su día y están de mal humor. ¿Cómo los puedo ayudar? So if you go into your own home with that kind of idea, with that kind of thought, the way you interact with your family members is going to be very different. Entonces, si entran ustedes a casa con ese tipo de ideas, con ese tipo de pensamientos, la interacción que van a tener con sus familiares va a ser completamente distinta.